Hola gente, bienvenidos a otro video para el canal. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren chévere, porque como me pueden ver, yo me encuentro como siempre bien animado, sí señor. Pero bueno gente, vamos al tema, ¿les parece? Pero antes de ir al tema tengo que decir un par de cositas. Uno gente, no subí videos estos últimos días, semanas, para ser exactos, porque me encontraba enfermito, ¿sí? Digamos que cuando perdí la capacidad de verme, de perder la mucha personalidad que daba el canal con mi físico, digamos que hubo una gran pérdida de unos 100 visitas por video, ¿sí? Puede que esos temas hayan estado más interesantes, pero quiero pensar que para mi propia bienestar, siento que mi forma de moverme era lo que traía esas visitas. Y miren gente, estaba enfermo. Y hay que ser honestos, este canal no estaba así que se diga vivo, no se dice que está vivo. Así que no quiero arruinar lo segundo que creo yo que es por las personas que me ven, que es por mi sensual y hermosa voz. Ahora imagínense, yo ronco con un tema de fondo. No cuaja, creo yo. Dicho y hecho esto, ya me encuentro mejor. Y ahora sí, vamos a desquitarnos. ¿Por qué digo que hay que desquitarnos? Porque vamos a tocar el tema de la serie de Fallout, ¿sí? O mejor dicho, no la serie, porque la serie no me importa mucho. Lo que me interesa realmente es sobre la saga de juegos, sí señor. La saga de juegos de los de Fallout, ¿sí? Y miren gente, vamos a ir por el inicio, ¿les parece? Porque por el final no tendría mucho sentido, como dirían por ahí. La cuestión sería esta gente bella y hermosa, que es primeramente Fallout, ¿sí? Que quede claro, lo que voy a decir en estos videos van a ser lo más conciso y al grano para que me puedan entender sobre la saga de Fallout, ¿sí? No voy a ir tanto al extremismo, sí voy a ir bastante simple para los que no conocen esta saga y quieren empezar, ¿sí? Dicho y hecho esto, les comento, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Por una razón. Digamos que los juegos de Fallout son algo complicados. Y muchos van a decir, pero Marro, yo he visto Fallout 4 y Fallout 3 y el New Vegas en YouTube. No se ven complicados de entender, al contrario, se ven bien interesantes. Sí, el problema es ese. Fallout 3, New Vegas y el 4 son juegos bastante modernos, por decirlo de alguna manera. Digamos que antes de estos aparecieron el Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics y Fallout Broken the Steel. Que ese no se habla mucho por varias cosas tabú del juego, ¿sí? En pocas palabras, que a nadie le gustó. Aún creo que estoy con la tos. Bueno, la gente, la cuestión sería esta gente bella y hermosa, que el Fallout 1, Fallout 2 y Fallout Tactics no son muy jugables hoy en día, lamentablemente. Y muchos me van a decir, pero ¿a qué te refieres? Yo tengo el Fallout 2 en Steam, yo lo puedo jugar. Sí, el problema es que lamentablemente esos dos juegos son para muy de nicho. ¿A qué me refiero que son muy de nicho? Que no son para todos los jugadores. Yo intenté jugarlos, fracasé en el intento, ¿sí? Son difíciles, injustos y complicados. No son para todo público, así que, mejor dicho, ningún Fallout es para todo público. Pero la cuestión sería esta, que estos dos juegos tienen bastante de lore, ya que son amados por eso, lo de lore y por el inicio de esta saga. Y bueno, no les recomiendo jugar esos dos juegos, son complicados. Así que yo aquí se los voy a explicar más o menos los orígenes de la saga, ¿sí? Dicho y hecho esto, o mejor dicho, para esto son toda la saga de videos que tengo planeado, que por lo que he escrito, más o menos van a salir 5 a 6 videos. Ahí si me quedo corto, tocó un séptimo o un octavo, sí, en pocas palabras los voy a saturar hasta la segunda temporada de la serie, sí. Así que pónganse cómodos, y si ya subí todos los videos en la lista, ahí va a haber una pre-release, o van a estar en la lista de videos de vlogs bien bellos y hermosos, que van a estar por ahí abajo en la descripción o en los comentarios, yo no sé. Dicho y hecho esto, ahora sí, vamos con el inicio, que ya voy 2 horas de introducción, ¿sí? ¿Quién lo diría? La cuestión sería ¿qué es Fallout? En primer lugar, la saga de Fallout empieza en el 2077, no puedo decir, o sea, el 2077, ¿sí? ¿Qué pasa? Les comento, el inicio, lo que les voy a contar es los años preguerra, antes del Fallout, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Miren gente, esta historia es bastante larga y complicada de contarles, ¿sí? Dicho y hecho esto, vamos al tema, ¿les parece? Háganse la idea una época contemporánea. ¿A qué me refiero con contemporánea? Justamente cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón da su rendición, cuando ya cayó el Little Boy y no me acuerdo de la otra bomba nuclear que cayó en Japón. Chuta, tenía los dos nombres en mi mente, pero justamente me pongo a grabar y se me fue Little Boy y Fatman. Se me fue el nombre de las dos bombas.
Bueno, ya no importa, sí, gente. La cuestión sería que Leader y Fatman, los nombres que no me acuerdo, justamente cayeron y Japón dio su rendición. Y ahí justamente la línea temporal de la vida real y del juego se dan su cruce, si no, ahí se separan. ¿Qué pasa? Que en esta época de Fallout nunca se inventó el transistor. ¿Qué significa esto? Que por eso es la tecnología tan anticuada, por decirlo de alguna manera, de ese estilo visual tan raro, por decirlo de alguna manera. Es la razón por la que no existen iPhones ni televisiones, hágase la idea, ¿sí? ¿Qué pasa, gente bella y hermosa? Que en estos años posteriores, China y la Unión Soviética no se quedaron quietos, porque el expansionismo del comunismo causaron muchos problemas. ¿A qué me refiero que causaron muchos problemas? Que muchos países estaban de acuerdo con el comunismo, algo que, como saben, los Estados Unidos americanos no les gusta el comunismo. Sí, ellos son capitalistas a muerte. ¿Qué pasó? Que, bueno, lamentablemente en el año 2077 ya la mayoría de recursos naturales se estarían agotando. Varias potencias ya se estarían quedando sin recursos, como minerales, madera, pero la más importante, el petróleo. Todo el petróleo del mundo se habría acabado, o bueno, no todo el petróleo, es el 99%, sí, hay un 1% de petróleo que aún habría. ¿A qué me refiero con esto? Que aún había lugares en el mundo que aún había petróleo, como por ejemplo el país de Venezuela, el Golfo de México, por ahí un país de India, una ciudad de India, mejor dicho, el país de India, y un lugar muy pequeñito que no importa para la historia, que sería Alaska. Sí, y por decir que no importa, es el centro del meollo, por decirlo de alguna manera. Sí, señor. Porque en Alaska es donde, en el universo de Fallout, en Alaska se guardaban todas las reservas, no todas, la gran mayoría de reservas de petróleo del mundo. O sea, si el 99% del petróleo del mundo se acabó, háganse la idea que ese 1%, o bueno, una buena parte de ese 1% se encontraba en Alaska. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos dependía de los Estados Unidos de petróleo junto al resto de países. Esto causaron varios problemas, como unos pequeños problemitas sin mucha importancia. Digamos que la Unión Europea aquí en la saga de Fallout no existió y se conoce como la Commonwealth Europea. Algunos países se metieron, algunos países no están adentro. No me voy a meter en ese detalle. Ahí van a encontrar videos en YouTube que van a hablar mejor de la materia, pero no me voy a meter tanto al grano. Sí, solo hay que quedar claro que la Commonwealth Europea se metió en guerra con los países indios en búsqueda de petróleo. ¿Qué pasó? Que los países indios se quedaron sin petróleo por la guerra con la Commonwealth Europea, causando que haya paz entre estas dos naciones y sin petróleo. ¿Quién lo diría? Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que justamente en esa guerra se utilizaron armas nucleares en limitadas cantidades, pero se usaron, que es lo importante, causando que la Commonwealth Europea y los países indios estén muy dañados, ¿sí? Pero eso no es todo, ya que China, como dije antes, necesita petróleo para subsistir, causando que tengan sus roces con Estados Unidos y busquen países, los pocos países que tienen petróleo, se unan a ellos. ¿Cuál es el problema, gente bella y hermosa? Que aquí los Estados Unidos tenían a un vecino bastante importante, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con vecinos importantes? Me refiero a México, para ser exactos. Y la cuestión es esta, gente, que justamente, como ustedes ya saben, los bellos de Estados Unidos, al ver que México tenía relaciones con China y ver que ellos tenían petróleo, los estadounidenses dijeron, vamos a hablar con México, vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y vamos a invadir todo el país de México en contra de todo el mundo. ¿Qué pasó? Que al transcurso de tantas guerras, la Unión Soviética, que estoy fumado también, ¿cómo se llama esto? Las Naciones Unidas, la ONU, del universo de Fallout, los países poco a poco se fueron yendo de esa organización, causando que pierda relevancia y se muera, sea destruida, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. ¿Qué pasó? Que sin la unión de todos los países, sin la ONU, Estados Unidos tuvo libertad directa de invadir México, anexando todas sus fronteras. Y bueno, el petróleo mexicano ahora era petróleo estadounidense. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ser Estados Unidos en los juegos, ¿no? Tomas todo lo que quieres y nadie te dice nada. Si es semejante a la realidad, es pura coincidencia, que quede claro.
¿Qué pasó? Que al ver eso, la China, una China soviética, quede claro, una China muy, muy, muy soviética, no le gustó eso. Y al buscar más maneras de mantener su economía a flote por el petróleo, se vieron obligados a buscar tecnologías, pero sin mucha suerte. Por el otro lado del charco, en Estados Unidos, en los gloriosos Estados Unidos americanos, también tenían sus problemas con el petróleo, más inclusive que los mismos chinos. Pero los Estados Unidos, al ver la tecnología nuclear, se les ocurrió una idea: utilizar la energía nuclear no como arma, sino como método de energía. Y ahí nacieron los módulos de Fumayo también. ¿Cómo se llama esto? Las células de energía de microfusión y de fusión nuclear. Sí, la de fusión nuclear. La que es una supuesta energía infinita. ¿Y por qué digo que es una supuesta energía infinita? Porque yo cuando he jugado la saga de Fallout New Vegas y Fallout 3, esas células son las que más me faltan para mi armamento. Pero me imagino que para la televisión y un carro, esas células son infinitas. Pero para los rifles láser no son infinitas. Curiosidades de la vida, ¿no? La cuestión sería esta gente bella y hermosa, que me estoy yendo muy adelante. ¿Qué pasa? Que con el desarrollo de esas tecnologías de la célula de energía, eran como de reactores nucleares que cabían en la palma de la mano, más o menos como un ratón de mouse, como un mouse de computadora, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente bella y hermosa? Que al transcurso de las épocas, esa tecnología fue muchísimo mejoró a los Estados Unidos, que ya no sean tan dependientes del petróleo. Pero China, al enterarse de eso, trató de comercial o comprar esas tecnologías para que su economía siga adelante. Pero los estadounidenses, en vez de bajarle y ayudar a sus vecinos del otro lado del charco, tomaron la decisión que todo el petróleo del planeta ahora solo podía ser utilizado por Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, tenían mucho y además querían más. O sea, no tenían llenadera. ¿Qué pasó? Que al ver eso, China se vio obligado a invadir Alaska, las últimas reservas de petróleo del mundo. ¿Qué pasó? Que como han visto en un mapa, gente, Alaska no está pegada a Estados Unidos. Está un pequeño país sin importancia en medio, que es Canadá. ¿Qué pasó? Que los chinos llegaron sin ver a nadie, dijeron: ve, petróleo gratis mío. Y se adueñaron del 80% de los pozos petroleros de Estados Unidos. Estados Unidos, ni lento ni perezoso, movió su ejército a Alaska. ¿Qué pasó? Que eran demasiados chinos. Eran tantos chinos que no tenían ni idea de dónde habían salido tantos, causando que el 80% de los pozos petroleros en Alaska sean propiedad de China por un largo tiempo. Pero Estados Unidos, como dije, nada lento ni perezoso, con las nuevas tecnologías de la energía nuclear, buscó diferentes maneras de mejorarla. ¿Y cómo lo consiguieron? Digamos que el gobierno estadounidense de Fallout buscó varias empresas para mejorar armamento, armas y armaduras, ¿sí? Se hubieron bastantes empresas: Westech, Robcop, pero la más importante de esta fue la empresa de Westech. ¿Y qué es la empresa de Westech? Una empresa militar que ayudó a los Estados Unidos. ¿Y en qué les ayudó a los Estados Unidos? No fue en gran cosa, solo en crear medicinas, algunas armas, en crear el virus de la evolución forzada, conocido como BEF, que eso es otro tema para otro video. Pero en conclusión, les ayudó a generar la servoarmadura T-45A. Sí, la serie A. Que Fallout 4 metió A, B, C y hasta la F. Creo, no estoy seguro, tengo que jugarme ese Fallout. Pero la cuestión sería esta: que ahí metieron la servoarmadura T-45. Y esta servoarmadura T-45 fue utilizada en el ejército para Alaska. ¿Qué pasó? Que esta armadura no fue la mejor. Era una armadura bastante ineficiente al combate. Era como tener un tanque puesto. Literalmente esa era la función de las servos. Ser un tanque armado. Ser un tanque pero con la agilidad de un soldado de infantería. ¿Qué pasó? Que los chinos les valió 3 hectáreas eso, e igualmente acabaron con los soldados con servoarmadura. Viendo eso, Westech se vio obligada, y al ver que Estados Unidos estaba buscando contratos con otras empresas más influyentes, sacaron al mercado, después de varios años, la servoarmadura T-51B, que es una servoarmadura muchísimo más bonita. Aquí está la foto más o menos,
que me gusta más, pero la 45 va a estar siempre en mi armario, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál era la falla de esta servoarmadura? Ninguna. Que con esta servoarmadura fueron a Alaska, pero el frío extremo causó que la servoarmadura tenga varios fallos. Pero al día siguiente, sin problema, los de Westex sacaron una servoarmadura ya de climas fríos, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que estas dos servoarmaduras fueron fabricadas en masa, o sea, como si fueran carros. Y justamente tocó el tema de los carros y viene el claxon de un puto carro, de un maldito carro. ¿Qué pasa, gente? Espero que no les moleste mientras narro esto, porque no me voy a callar. La cuestión sería esta, gente bella y hermosa, que al transcurso de la fabricación de estas servoarmaduras, China se enteró del poder. Así que fue inteligente y no solo mejoró sus armamentos, también mejoró en la infiltración, creando un traje de sigilo chino que te hacía invisible totalmente. Pero eso es tema para otro video. La cuestión sería esta, que la guerra chino-americana estaba en una guerra de trincheras. China seguía controlando el 70% de los pozos petroleros y Estados Unidos con sus servos no estaban haciendo gran cosa, solo mantenían el 30% de Alaska bajo su control a duras penas. ¿Qué pasó? Que Canadá, como ustedes saben, son pacifistas y bueno, y viendo que Estados Unidos necesitaba ayuda y Canadá no estaba por la labor de ayudarlos, los estadounidenses hicieron lo mismo que hicieron con México. Hablaron con su presidente y dijo: ¿qué fue, mijo? ¿Me ayudas o estás a favor o en contra? Los canadienses, como son pacíficas, dijeron: no estoy ni a favor ni en contra. Los estadounidenses, claramente fritos del cerebro, sin saber qué significaba eso, dijeron: están en contra, y anexaron Canadá. Los estadounidenses en el universo de Fallout se adueñaron del norte y del sur de toda América del Norte, México y Canadá. No se metieron con Centroamérica solo porque el canal de Panamá los protegió, creo yo, no sé, eso es una teoría. Mi teoría. La cuestión sería esta, gente, que ya con Canadá de su lado, a las malas, que quede claro, a las malas, ya pudieron mandar muchísimos más soldados. Pero lo único que causó fue que revueltas mexicanas y revueltas canadienses comiencen a pasar por todo el país, causando que la empresa de Westex tenga que sacar una nueva servoarmadura, la servoarmadura T60, la última salida del horno, recién salidita, que se supone que era la actualización de la T45, pero ya no valía la pena actualizar esa tontería, esa servoarmadura de papel. Así que simplemente sacaron un nuevo modelo, pero este modelo no fue tan utilizado. ¿Por qué? Porque esta fue directamente a Canadá, a México y a la costa oeste de los Estados Unidos para mantener a raya a las manifestaciones, ¿sí? La razón por la que no aparecen ni en Fallout 1 ni en Fallout 2, solo en Fallout 4. Una manera muy bonita de decir que se la sacaron del forro, ¿sí? ¿Qué pasa, gente bella y hermosa? Que el gobierno estadounidense, al ver eso, decidió crear su propia servoarmadura, que fue la servoarmadura X01, que fue una servoarmadura bastante fuerte y potente, que la consiguieron vender a una empresa de refrescos, pero eso es tema para otro video, pero que les aclara que existió una servoarmadura llamada X01, ¿sí? Eso quédeselo para un futuro video. La cuestión sería esta, gente, con la guerra chino-americana, que los estadounidenses, al verse en jaque, y son Estados Unidos, son los protagonistas del mundo, ellos no se pueden dar el lujo de perder una batalla, o sea, ¿qué es esto? ¿Vietnam? Así que al ver eso, los estadounidenses dijeron: el que tenga miedo a morir que no nazca, y organizaron, que quede claro, una movidita para llevar a soldados estadounidenses con servos T-51 por el río, no me acuerdo, de China, e invadir el país de China. O sea, todo China querían los estadounidenses y lo hicieron, dicho y hecho, porque llegaron y sin resistencia, sin mucho problema, los estadounidenses se abrieron camino tomando Seúl, tomando Hong Kong. ¿Hong Kong es china o japonesa? Preguntas que no me van a dejar dormir hoy noche, tengo que googlear y confirmar eso. La cuestión sería esta, que por eso simplemente los estadounidenses tomaron bastante control del país China, de su capital. ¿Qué pasó? Que China, al ver eso, movió su ejército de Alaska a proteger a su patria, el plan que Estados Unidos confiaba que iban a hacer los chinos, causando que Alaska quede totalmente deshabitada y que Estados Unidos pueda ganar esa guerra en Alaska. Pero ahora la guerra se concentró en China, en el país de China. ¿Qué pasó? Que los estadounidenses oprimieron bastante a los chinos, causando que
bastante de la población china sea botada justamente al desierto de Gobi, que queda abajo de Rusia, abajo de la Unión Soviética y arriba de China. Ah, por cierto, pequeño detalle entre comillas. La Unión Soviética en el universo de Fallout sigue existiendo y no se han dado indicios de que se haya disuelto antes o posguerra. Así que sigue existiendo la Unión Soviética, pero no ha hecho nada relevante. Sí, o sea... Está, pero no hace, ni ayuda ni quita, ni da ni quita, así que, y solo ignoren la Unión Soviética, ¿sí? Aquí los enemigos son los chinos comunistas. Bueno, perdón, me meto en el papel. La cuestión sería esta, ya verán por qué lo digo. La cuestión sería esta, gente bella y hermosa, que al ver eso, los estadounidenses ya dejaron la guerra, o sea, directamente ellos se dieron como victoriosos y... Empezó el sueño americano por segunda parte, hubieron una gran inflación de precios, hubieron bastantes cosas, el pueblo estadounidense comenzó a comprar cosas, pero la paz no duró para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque una empresa Voltec, al ver todo el problemón que se había hecho, había hablado con los estadounidenses, con el partido estadounidense, con el gobierno, para construir refugios nucleares por todo el país. Para ser exacto, 122 refugios por todo el país, solo para ocupación civil. Desde el refugio 0 que apareció en Tactics, en Tactics, hasta el refugio 122 que aún no ha aparecido en ningún juego que yo recuerde. ¿Qué pasa, gente bella y hermosa? Que lamentablemente los estadounidenses habían ganado la guerra y Voltec ya había invertido una gran cantidad de dinero en sus búnkeres, y si no había un fin del mundo nuclear, esos búnkeres no iban a ser usados y iban a hacerse una pérdida para Voltec. Y aquí empieza una teoría, gente, porque les cuento, justamente esta es una gran duda que todos los fans de la saga se han hecho. ¿Quién empezó la gran guerra? ¿Fueron los chinos? ¿Fueron los estadounidenses? ¿O fue Voltec? ¿Por qué digo que fue Voltec? Por la razón que les dije, que estaban endeudados hasta las patas esos mendigos, y si nadie usaba esos búnkers, ellos se iban aquí a bancarrota. Y Estados Unidos, y ¿cómo se llama esto? Y el dinero es dinero, y las empresas no se pueden dar el lujo de perder dinero, así que la teoría dice así: que simplemente ellos mismos consiguieron una bomba nuclear, un bombardero, y bombardearon la capital, causando que empiece la Gran Guerra, ¿sí? Es una teoría válida, pero también dicen que los chinos fueron los que empezaron la guerra porque estaban ya perdiendo su propia guerra, ya habían perdido bastante de sus tierras, y eso. O sea, esas son las teorías, que fueron los chinos o que fue el mismo Voltec. Que los Estados Unidos hayan bombardeado sus propios países, su propio país, sus propios territorios, no lo sé. Ahí vean ustedes. Yo no tengo la verdad absoluta, así que si tienen su propia teoría de cómo empezó la Gran Guerra, son libres de saberlo. Por cierto, tengo que decir un par de detalles. En el universo de Fallout, las bombas nucleares no son tan destructivas, pero sí esparcen una gran cantidad de radiación. O sea, las bombas de Fallout, en pocas palabras, para ser rápidos y concisos, las bombas de Fallout son radioactivas y no destructivas, ¿sí? Sacrifican una cosa por otra, pero son la leche de poderosas. Si han jugado Fallout me darán la razón. La cuestión es esta, gente bella y hermosa, que justamente después del bombardeo, que duraron 2 horas, todos los países conocidos destruyeron todo el mundo. Pero el gobierno estadounidense no confiaría siempre en Voltec. ¿Por qué digo que no confío totalmente en Voltec? Por una simple razón, una razón muy simple: que el gobierno estadounidense tenía sus propios búnkeres nucleares por todo el mundo, por todo el país, e inclusive fuera de las fronteras estadounidenses, en Canadá y en México, algunos búnkers. Pero el búnker más importante, o bueno, mejor dicho, los búnkeres más importantes se encontraban en la plataforma petrolífera, justamente al lado de California, en el lado este, si mal no me equivoco. Aquí va a estar un mapa. En Canadá, en Toronto para ser exacto, que hay por ahí teorías de que ahí existe un búnker gubernamental gracias a Fallout 76, en Chicago, y en Fallout 3 para ser exactos, en DC, justamente el búnker de Raven Rock, si mal no me acuerdo. Y hay por ahí un pequeño refugio, pequeño más o menos, que sería la base aérea Adams, ¿sí? Eso es de Fallout 3, esos dos últimos de Fallout 3 y el resto de los juegos. Así, bueno, no tengo nada más que decir, así que adiós, chau.